Hola, muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios en el cual estamos hablando acerca de la Biblia en este mes de septiembre, que como hemos visto hace 2 semanas atrás, es el mes de la Biblia. Recordarles un poco por qué celebramos el mes de la Biblia. No sé si ustedes recuerdan, pero lo que conmemoramos es que en este mes, el día 28 de septiembre de este mes, nosotros por primera vez, como personas de habla hispana, tuvimos en nuestro poder una Biblia traducida en nuestro idioma, es decir, en el idioma castellano. Y esta Biblia fue conocida como la Biblia del oso. Usted la puede ver aquí representada por un oso que busca miel, entendiendo que la miel es la palabra del Señor. Esta Biblia tiene una singularidad y es que fue traducida a partir de los idiomas originales de los manuscritos. Antiguamente habían traducciones de la Biblia en español que habían sido traducidas del latín, pero esta fue traducida de los idiomas originales en el cual fue escrita la Biblia. Entonces, nosotros en mes de septiembre recordamos y celebramos y conmemoramos el hecho de tener una Biblia en nuestro idioma. Y el día de hoy vamos a continuar entonces viendo acerca de cómo nosotros debemos ser fieles al estudio de la Biblia. La semana pasada, Patricio nos recordaba la importancia que tiene poder interpretar adecuadamente las escrituras y hoy día vamos a continuar estudiando esto porque sabemos que Dios nos entregó su revelación, nos entregó su palabra y esa palabra debe ser entendida por nosotros y debe ser aplicada también por nosotros. Entonces, a partir de esta obligación, nace una disciplina que está dedicada a la correcta interpretación bíblica. Y esta disciplina es la hermenéutica. Hermenéutica. La hermenéutica entonces estudia y nos enseña cómo debemos acercarnos e interpretar correctamente la Biblia. Y usted podrá ver la palabra hermenéutica. Viene de un dios griego que era llamado Hermes. Hermes era un dios que quizá usted lo recuerde como Mercurio o como Hermes, que tenía en sus zapatos alas. ¿Y qué hacía Hermes? En la mitología griega era el encargado de subir al cielo, tomar la palabra de los dioses del Olimpo y comunicarla a las personas. Y en algún sentido eso es lo que hace la hermenéutica, sube a la mente de Dios, a la correcta interpretación de la palabra que la tiene el Espíritu Santo de Dios y desciende entonces hacia nosotros los mortales para poder interpretar, comprender y aplicar correctamente las escrituras. Por eso que es importante que todo creyente, no solamente los predicadores, no solamente los maestros sepan interpretar correctamente la Biblia, sino que todo creyente tiene que adentrarse en este estudio para que de manera que cuando él abra su Biblia pueda obtener mensaje de Dios, palabra bien aplicada de Dios para su vida. Y es por eso también que estamos compartiendo este estudio con ustedes, porque todos en algún sentido debemos estudiar hermenéutica, debemos estudiar interpretación bíblica, porque de la Biblia nosotros sacamos palabra de vida. Y hoy día vamos a estudiar 4 errores que son los 4 errores más comunes que cometemos al momento de interpretar. Y aquí los tengo en el Power. Dice, el primero de ellos es considerar la Biblia como cualquier libro. Ahí me faltó una I. Considerar la Biblia como cualquier libro, interpretar un pasaje de manera aislada, acercarnos al pasaje con ideas preconcebidas y espiritualizar los pasajes. Vamos a ir adentrándonos en estos 4 puntos para ir viendo los errores que comúnmente que podemos cometer y que cometen personas al momento de acercarse a la Biblia y de estudiar las Sagradas Escrituras. Y el primero de ellos es que nos acerquemos a la Biblia como cualquier libro. Antes de nosotros siquiera leer la porción de las Escrituras, debemos en nuestra mente mentalizarnos con algo, y que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no fue escrita por hombres, fue escrita por la mente de Dios, que inspiró a hombres a que escribieran esta palabra que nos ha sido entregada. Por lo tanto, debemos considerarla como una palabra viva de Dios, como una palabra viva de Dios para el hombre. No son solo consejos que nosotros podemos aceptar o no aceptar, no son solo historias como las que podemos escuchar o relatos que podemos
escuchar en cualquier otro lado. Tampoco son simplemente fábulas que nos dejan una pequeña enseñanza. La palabra de Dios es espiritual y por lo tanto nosotros debemos apreciarla y valorarla como palabra de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, si entendemos esto, nosotros no vamos a leer la palabra de Dios como cualquier otro libro. Necesitamos de su espíritu para acceder a sus verdades. Este es un punto crucial. Necesitamos del Espíritu de Dios para acceder a las verdades que contiene la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Es clamar al Señor, rogar al Señor para que nos ilumine en el estudio de su palabra. Esto es fundamental. Con ningún otro libro uno debe hacer esto, o no lo hace comúnmente al momento de acercarse a otro libro. Pero aquí es crucial porque no se trata de nuestro entendimiento, se trata de la mente de Dios y de lo que el Espíritu de Dios ha inspirado a los autores y por lo tanto es el Espíritu quien le da la correcta interpretación a la palabra. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 2. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. Fíjese en eso, nadie conoce las cosas de Dios si no es por medio de su espíritu. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es importante, hermanos. Nosotros no nos acercamos a la Biblia como dice el versículo 13, con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni con la lógica que rige este mundo, sino que nos acercamos con las que enseña el Espíritu, porque lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual. Si la Biblia es un libro espiritual, entonces debemos leerlo e interpretarlo espiritualmente, como el Señor nos ha dicho en su palabra. Y fíjense lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios se debe entonces discernir espiritualmente. Una persona que no conoce de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, puede entender el léxico, puede entender el sentido muchas veces de las palabras, podrá incluso entender una historia, pero no va a obtener la enseñanza espiritual que es enriquecedora para la vida del hombre. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, esta pequeña porción de las Escrituras que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 nos enseña que solamente por medio del Espíritu de Dios nosotros podemos acceder a la verdadera sabiduría. Porque si nos acercamos como un hombre natural, no podemos entender las cosas de Dios, porque se deben discernir cómo espiritualmente. Espiritualmente se debe discernir la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hay otro error que podemos cometer y es interpretar un pasaje de manera aislada, es decir, tomar un versículo apartado de todo, leerlo e intentar obtener una conclusión a partir de solamente un versículo. Eso puede ser un grave error a la hora de interpretar la Biblia. Y puede ser un error muy común, sobre todo en aquellos que utilizan los pancitos de vida. No sé si usted ha tenido, que no los estoy criticando, sino que debemos ser muy cuidadosos en entender lo que verdaderamente el Señor quiere decir por medio de su palabra, porque todo versículo está escrito en un contexto. Entonces, la Biblia no fue escrita en libros, fue escrita, digamos, en libros y los libros a su vez se sitúan en una porción específica de la historia, es decir, en un contexto. Y tampoco fue escrita en versículos. Los versículos fueron configurados, fueron enumerados posteriormente. Por lo tanto, no podemos tomar un versículo fuera del contexto en el cual está inserto. No podemos tomar las palabras de forma aislada. Debemos considerar el contexto en el cual es escrito el versículo. Y aquí quisiera que viéramos esto. Para no caer en este error, hay una tarea ardua de nuestro lado, una tarea que requiere tiempo.
que requiere tiempo estudiar un versículo, interpretarlo correctamente. No basta con leerlo una vez. Debemos intentar, con los medios que tenemos, poder ver el contexto en el cual se sitúa. En primer lugar, entonces, lo que debemos hacer es ver los versículos anteriores y los siguientes. No podemos interpretar el versículo aisladamente, por lo tanto debemos leer qué es lo que dice atrás del versículo y qué es lo que dice hacia adelante del versículo, y eso nos dará más luz acerca de cómo interpretarlo. Pero también debemos estudiar los capítulos anteriores y los siguientes del mismo libro. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar en qué contexto se están diciendo las palabras. Siempre nosotros los estudios decimos, por ejemplo, que debemos ver en qué momento el Señor Jesús está hablando en los evangelios. Si es en la última semana de vida, donde se acerca su entrega por la humanidad, o corresponde al ministerio anterior a la última semana. ¿Por qué? Porque es una situación distinta en la cual se encuentra Jesús. Debemos estudiar en qué porción específica del libro estamos estudiando. ¿Qué más debemos estudiar? Si este autor, por ejemplo, el apóstol Pablo, tiene varias cartas, dice una verdad, por ejemplo, acerca de los dones, veamos en qué otra porción el mismo apóstol Pablo habló acerca de los dones. Debemos ver también qué cosa nos puede decir los libros escritos por el mismo autor en otra porción de la palabra. Lo mismo con el Evangelio de Juan, que fue escrito por Juan, el apóstol Juan, y también Apocalipsis, que fue escrito por el mismo Juan, y primera, segunda y tercera de Juan, que también fue escrita por la misma persona. Cuando se menciona una idea, por ejemplo, en primera, segunda y tercera de Juan, podemos complementarla con lo que dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, o incluso con algún dicho del Apocalipsis. En cuarto lugar, estudiar lo que dice la Biblia respecto al versículo. Debemos estudiar lo que dice toda la Escritura finalmente con respecto a ese versículo. Intentar indagar qué es lo que me habla la Escritura en otras porciones acerca del tema que yo estoy leyendo en ese versículo. Por ejemplo, si estoy estudiando de los dones, debo ver entonces qué me dice primera de Corintios, debo estudiar qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento con cosas similares. Entonces debo intentar buscar el respaldo para poder llegar a una conclusión correcta. Porque, ¿qué pasa si yo leo un pasaje como el que leíamos la semana pasada y llego a una conclusión errada? O puedo pensar que incluso el pasaje está contradiciendo la Biblia, pero de ninguna manera eso puede ser así. Y es por eso que tenemos una ardua tarea en ver de qué manera ese pasaje concuerda con todo el plan de redención, concuerda con toda la Biblia. Y por otro lado, de manera paralela, debemos también ver el contexto bíblico histórico, es decir, entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, los evangelios, entender qué es lo que estaba pasando con el pueblo judío que estaba siendo dominado por Roma, quién era el gobernador, quién era Pilatos, quién era Herodes, quién eran los sumos sacerdotes, entender un poco de qué manera se desarrollaba la sociedad en aquel tiempo para poder tener mayor luz, mayor conocimiento y para poder llegar a la interpretación correcta de cada versículo. Eso también es tarea nuestra. Es decir, no basta con leer un versículo, no basta con sacar un pancito de vida e intentar interpretar todo lo que quiere decir a partir de un versículo. Eso no lo vamos a poder hacer. Sí podemos obtener una idea general del pasaje, una idea general de ese versículo que nos puede animar en el día, pero si quisiera yo obtener una enseñanza profunda y verdadera de todo lo que me está diciendo ese pasaje, entonces debo hacer una ardua tarea de interpretación y que debería ser la tarea que deben llevar a cabo todos los predicadores, todos quienes exponen la palabra deben llevar a cabo esta labor, intentar acudir a lo que verdaderamente quiere decir la palabra, a la intención original del autor en el relato en el cual se está llevando a cabo. Debemos entonces procurar no interpretar un pasaje de manera aislada. No nos debemos apresurar a interpretar, y eso también es una enseñanza para nosotros. Muchas veces leemos un pasaje e inmediatamente le damos una interpretación, pero no debemos apresurarnos. Debemos antes hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, que es escudriñar la palabra. No nos apresuremos a obtener una interpretación inmediatamente, debemos antes observar el pasaje, analizar el pasaje y posterior a eso obtener una interpretación aplicable para nuestra vida. En tercer lugar,
no debemos acercarnos al pasaje con ideas preconcebidas. Esto es algo importante. No debemos acercarnos, es decir, leer o interpretar el pasaje basándonos en nuestras ideas preconcebidas, en las ideas que yo creo que son correctas. No me puedo acercar al pasaje pensando que yo tengo la razón y que voy a acomodar la Biblia a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque suele suceder que hay aspectos que el hombre no le parecen bien o que a su juicio son incorrectos a su mirada, pero el problema no está en la Biblia, el problema está en ellos. Cada vez, hermanos, que nosotros nos acercamos a la Biblia y nos parece que nos choca un poco, que no estamos de acuerdo con lo que quiere decir, no se basa en sus ideas, bases en la Biblia. ¿Por qué? Porque el problema no está en la Biblia ni en la Escritura, el problema está en nosotros. En este sentido, la Biblia es la que interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma. No son mis pensamientos los que la interpretan, es la misma Biblia quien me da luz acerca de lo que quiere decir un pasaje. Por lo tanto, si hay una idea o una enseñanza que está fundada verdaderamente en la palabra, por mucho que esta enseñanza nos duela, por mucho que no estemos de acuerdo con esa enseñanza o que nos cueste creerla o que no estemos de acuerdo con ella, debemos aceptarla, porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios y volvemos al primer punto, porque la escritura proviene del santísimo Dios, del eterno Dios, que todo lo sabe, que ha procurado y ha ordenado todo para su gloria. Debemos entonces acercarnos al pasaje quitando nuestras ideas previas, quitando lo que yo pensaba y aceptando humildemente lo que la Biblia quiere decir a nuestra vida. Y tenemos un ejemplo que para muchos cristianos que hoy día, por ejemplo, pastores que están casando a personas homosexuales o pastores que incluso son, entre comillas, pastores que son homosexuales en Estados Unidos, se ve mucho esto, interpretan mal este pasaje. ¿Por qué? Porque les duele, porque no están de acuerdo, porque en su mente ese pasaje no tiene sentido. Fíjense lo que dice Romanos 1:26, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es, de alguna manera, la radiografía que hace el Señor a este tipo de conductas, a las conductas que van en contra de la naturaleza del hombre. La palabra es clara. Pero ¿qué pasa si viene una persona que su mente ha sido bombardeada por las ideologías que hoy día gobiernan el mundo, las ideologías LGTB, por ejemplo? Va a leer este pasaje e inmediatamente le va a chocar con sus pensamientos. Su idea preconcebida va a chocar con lo que dice la Biblia e inmediatamente él va a rechazar y va a intentar buscar por todos los medios cómo hacer cambiar el sentido de lo que la Biblia está diciendo. Pero hermanos, debemos aceptarla humildemente. Es por eso que es importante que nos quitemos las ideas preconcebidas. Y no solo en esta área, en todas las áreas que la Biblia nos está criticando, que la Biblia nos está enseñando, nos está confrontando, quítese las ideas que usted tiene antes y acepte con humildad lo que la palabra quiere decir a su vida. Y finalmente, no debemos espiritualizar los pasajes. Y esto, la verdad que es una situación que se ve muy común aquí en Latinoamérica, especialmente entre los predicadores e incluso entre las personas o los cristianos que leen su Biblia e inmediatamente intentan espiritualizar o alegorizar los pasajes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas personas que al momento de leer algo, enseguida le agregan un significado místico, enseguida le lleva a poner significados bíblicos o enseñanzas donde no hay enseñanza. Y toma la Biblia como si todo relato de la Biblia fuese una parábola y todo lo que hay en la Biblia tuviese un segundo sentido, un significado oculto, algún misterio detrás. Y la verdad que no es así. Nosotros debemos interpretar con el sentido natural en el cual fue escrito la Biblia y en el cual el autor escribió el pasaje.
No tenemos por qué andar buscando segundos significados donde no los hay. No tenemos por qué buscar parábolas donde no los hay, porque no toda la Biblia es una parábola. No debemos entonces espiritualizar todos los pasajes o alegorizar todos los pasajes. Hay pasajes que nosotros los interpretamos como alegorías, por ejemplo, algunas enseñanzas de Jesús donde él habla en parábolas, debemos interpretarlo como una parábola, pero no tenemos que interpretar, por ejemplo, cada vez que sale el agua en la Biblia, interpretarlo como gente, como se hace en el Apocalipsis, o cada vez que sale una higuera, interpretarlo como el pueblo judío. No es necesario hacer eso, solamente en el cual el contexto nos permite hacerlo. Es por eso que hay muchos errores en las predicaciones de alguna gente que toma pasajes e inmediatamente le busca un sentido espiritual, y eso no es así. Debemos buscar el sentido natural del pasaje. Y voy a colocar algunos ejemplos por si no quedó muy claro esta idea. Fíjense este relato que se encuentra en Mateo 28:2. Es en el contexto en el cual el Señor resucita. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ya es un relato en el cual el ángel remueve la piedra para que inmediatamente cuando las mujeres vayan y vean la tumba se den cuenta de la resurrección del Señor, y como una muestra sobrenatural de que el Señor se ha movido, de que la piedra que era inamovible para el mundo se movió y él pudo salir, y que el Señor hoy día ha resucitado. Ese es el anuncio que hace el ángel y ese es el sentido por el cual se mueve la piedra. Pero ¿qué es lo que hacen algunos predicadores? Inmediatamente dicen, se removió una piedra. Ah, como se removió la piedra, entonces puedo de alguna manera buscar una alegoría, puedo buscar una parábola y decir, por ejemplo, la piedra son tus ataduras. Tú tienes que remover las piedras de tu vida, tienes que sacar los pecados, tienes que sacar los problemas, quitar esas piedras que simbolizan las malas juntas, que simbolizan las ataduras, que simbolizan los pecados, que simbolizan los problemas. Tú tienes que ser como el ángel y mover esa piedra que es tu pecado y ahí serás libre. Eso no es lo que está diciendo el texto, pero hay muchos predicadores que inmediatamente ven remover una piedra, toman la piedra y la transforman en el pecado, toman la piedra y la transforman en una atadura, en un problema. No es así, no es la interpretación correcta del texto. Están añadiéndole significado a cosas que no deberían añadirle un significado. En este contexto, la piedra es una piedra y el ángel es un ángel. Si el ángel movió la piedra es simplemente que él tomó la piedra y la desplazó hacia otro lugar. No hay por qué buscarle un segundo significado, porque esa obra ya tiene un significado por sí sola, y es que el Señor resucitó, de que Él está manifestando que la tumba está vacía y lo está dejando público para cualquier persona que se acerque, se dé cuenta de la buena noticia de que el Señor ha resucitado. Ese es el sentido del pasaje. No tenemos por qué buscarle otro sentido. De igual manera, en la historia de David y Goliat. Fíjense lo que dice en 1 Samuel 17:40. El momento en el cual David dice, tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo que era Goliat. Muchas personas al momento de leer esta porción inmediatamente dicen, ah, David tomó 5 piedras. ¿Por qué habrá tomado 5 piedras? Ah, de seguro cada piedra tiene un significado y comienzan a añadirle significado a cada una de las piedras, siendo que el pasaje no nos muestra nada acerca de eso. Por ejemplo, inmediatamente yo busqué a ver qué era lo que decían acerca de esta interpretación y muchas personas, y la más repetida era que, por ejemplo, una piedra era la piedra de la paciencia, que no sé de dónde lo sacaron. Otra piedra era la piedra de la fe, otra piedra era la piedra de la confianza, otra piedra era la piedra de la perseverancia y otra era la piedra de la consistencia. ¿De dónde salió esta enseñanza? Debemos, hermanos, ser cautos y entender lo que verdaderamente está señalando el texto. Esa enseñanza que está ahí puede ser buena y efectivamente puede ser bíblica, de que debemos tener paciencia, fe, confianza, perseverancia y consistencia, pero no podemos sacar esa enseñanza de ahí. Estamos añadiéndole una enseñanza a algo que no lo está diciendo. Estamos agregando palabra de Dios a algo que el Señor no ha hablado. Si el Señor menciona que son 5 piedras lisas del arroyo, son 5 piedras lisas del arroyo. ¿Y qué nos muestran?
que es una arma pequeña, que con solo 5 piedras él venció a un gigante que tenía una armadura grande y una lanza. Nos muestra que el Señor con pocas cosas puede hacer algo grande. Eso es verdad y esa es la interpretación correcta del texto. El Señor con un joven, muy joven, que no tenía grandes fuerzas, que simplemente tomó una onda que era un elemento de guerra bastante débil y pequeño, con un par de piedras lisas del arroyo fue capaz de vencer a un gigante filisteo. Esa es la enseñanza del texto. No tenemos por qué buscar enseñanzas donde no las hay. No tenemos por qué alegorizar los textos o espiritualizar textos que no deberían ser espiritualizados. Debemos ser cautos e interpretar con el sentido natural cada pasaje. Y eso es, hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender estas consideraciones que hemos estado hablando el día de hoy. Debemos considerar la Biblia no como cualquier libro, interpretar un pasaje. No debemos interpretar un pasaje de manera aislada, no debemos acercarnos al pasaje con ideas preconcebidas y busquemos no espiritualizar todos los pasajes. Debemos, hermanos, acercarnos a la Biblia, considerando que nuestro Señor nos quiere hablar y que Él ha dejado todo lo que necesitamos para entenderla ahí en la Biblia. Como decíamos, la Biblia se interpreta con la Biblia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a poder buscar más de Él y atesorar su palabra.